Hola, mi nombre es Álvaro Vélez, soy historiador y profesor de historia y esto es Cuaderno de Historia, una serie, digamos, que estamos haciendo desde el segundo piso de la tienda Surco Records, desde la onda corta, acerca de la historia en este primer capítulo, el capítulo Colombia de este Cuaderno de Historia. Eh, Vamos a ir avanzando, hemos ido avanzando pues, a través de los episodios, digamos, de este capítulo Colombia, y hemos ido hablando por el momento de toda la América que ha sido conquistada por los españoles. En la sesión pasada, o en el programa pasado, les hablaba un poco acerca un poco de esos tres grandes reinos o sociedades prehispánicas en América: los aztecas, los incas, que ambos eran imperios ya, y un estado preimperial, que era el de los muiscas en el altiplano cundiboyacense, ya en nuestro propio país, en Colombia. Cada una de esas conquistas hechas por los españoles tienen, digamos, unas particularidades. Y quisiera que en este programa en particular habláramos justamente de esas, bueno, de esas especificidades en cada una de esas conquistas, tanto la conquista de México, la conquista del Perú y la conquista, digamos, del altiplano cundiboyacense, o a esta sociedad preimperial que eran los muiscas. Les hablaba la sesión pasada, el programa pasado, un poco de Hernán Cortés. Hernán Cortés es un licenciado que trabaja en la gobernación de Cuba antes de hacer la conquista de México. El ser licenciado, o sea, tener un estudio superior en esa época, pues a principios del siglo XVI en España, no es muy común, y no es muy común que un conquistador tenga, digamos, esa altura de estudios, ¿sí? Eso le da obviamente a Hernán Cortés, pues, no solamente la ambición de conquistar un reino como el de los aztecas, sino también una cierta inteligencia, en cierta forma militar, para el tratamiento de, digamos, tratar las tribus que iban a ayudarle a la conquista justamente de México. Hernán Cortés, cuando es empleado, pues, o funcionario mejor, en la gobernación de Cuba, tiene oídas de un reino en el continente, y obviamente lo que hacen, lo que impulsa todas las conquistas, no solamente españolas, sino todas las conquistas durante toda la existencia, digamos, de la humanidad, las conquistas de tierras, de poblaciones, es justamente sus riquezas, digamos, en términos de comercio, en términos de humanos también, en términos de metales, de bienes, etcétera. Y obviamente Hernán Cortés de oídas sabe de la existencia, o se va enterando de la existencia de un reino en la parte continental, en lo que conocemos ahora como más o menos México. Él pide un permiso a la corona española. Creo que la corona, creo que no le da ese permiso. Recordemos el programa anterior, que yo les contaba justamente que las huestes conquistadoras españolas son empresas privadas con un permiso de la corona. No es la corona la que hace la conquista, sino la conquista española la hacen empresas privadas. Estamos entrando en la primera etapa, digamos, del capitalismo. Entonces, no es como vuelvo y repito, no es una empresa, digamos, de la corona, específicamente en este caso de Castilla. Entonces Hernán Cortés, como un particular, pide un permiso a la corona española para crear una hueste conquistadora y para entrar en territorio continental y buscar ese reino donde espera, digamos, obtener riquezas y quizás también la gloria, digamos, en la historia, digámoslo así. Creo que no recibe el permiso. De todas maneras, Hernán Cortés logra reunir un dinero con algunos empresarios privados y llegan a costas de México. A costas de México llegan, creo que dos naves, eh, con hombres armados, obviamente, con armadura y este tipo de cosas, algunas ayudas, digamos, de indígenas
quizás del Caribe. Ahora uno se pregunta cómo Hernán Cortés, llegando a costa continental, termina conquistando una civilización como la azteca, ¿sí? En ese entonces, Tenochtitlán, la capital azteca, hay varias estimaciones, pero siendo, digamos, bajos en esa estimación, se dice que tenía 100,000 habitantes, una ciudad sobre una laguna, la antigua laguna de Ciudad de México, una ciudad preciosa, con la pirámide del Sol azteca en el centro, digamos, y varias islas. Eso era Tenochtitlán. ¿Cómo termina Hernán Cortés con quizás 100 hombres, quizás un poco más o menos, conquistando un imperio y una ciudad capital de 100,000 habitantes? ¿Sí? Y no hay que olvidar que los aztecas obviamente eran un imperio, o sea, y era un imperio guerrero, o sea, habían conquistado otros pueblos a partir, digamos, de la fuerza. La respuesta es relativamente sencilla. Hernán Cortés, y lo acabo de decir, lo acabo justamente de decir, los aztecas son un imperio, entonces tienen enemigos por todos lados, ¿sí? Uno de los grandes pueblos que ayudan a Hernán Cortés son los tlaxtecas. Los tlaxtecas, digamos, se unen a Hernán Cortés, creo que esto ya lo había mencionado en el programa anterior, justamente para ir en contra del imperio azteca. Tanto los tlaxtecas como otros grupos se unen al ejército, a la hueste de Hernán Cortés y conforman un ejército, digamos, que terminará conquistando a Moctezuma, el emperador, digamos, el azteca, y la caída, digamos, de todo el imperio. Lo que nos hablan los tlaxtecas y los otros, por el momento, y los otros reinos o las otras tribus o las otras civilizaciones, es que ellos también caerán bajo el dominio, digamos, del español. No me voy a referir muy detalladamente, digamos, a la conquista de México, porque pues esto es un capítulo sobre Colombia. Seguramente si hablamos un día de esto sobre México detenidamente o sobre la América Latina, pues podríamos tratarlo con más detenimiento. Lo que sí hay que entender es que, y como creo que les decía la sesión o el programa pasado, también hay una lógica en la conquista, ¿sí? Esta historia de que esto es un caos, de que esto es una masacre, de que esto es no necesariamente es así. Hay una lógica, porque al fin y al cabo los españoles son seres humanos, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, las grandes concentraciones indígenas en América básicamente son Mesoamérica, o digamos México y un poco parte de Centroamérica, el Perú y la influencia inca, y obviamente el altiplano cundiboyacense colombiano. ¿Por qué esas son las grandes concentraciones indígenas? Porque ahí estuvieron las grandes civilizaciones prehispánicas. Y no solamente eso, sino porque el español utiliza esas civilizaciones a su favor, ¿sí? No las aniquila totalmente, sino que como son sociedades altamente jerarquizadas, básicamente es cortar la cabeza de la alta dirigencia azteca, inca o muisca y dejar toda la jerarquía prácticamente en una misma, por lo menos dentro de una misma estructura. En cambio, en el Caribe, en nuestro Caribe, en el Caribe latinoamericano o americano mejor, no hay indígenas, básicamente porque eran sociedades poco jerarquizadas. Entonces no había la forma de hacer lo que se hizo con los aztecas, los incas y los muiscas. Hubo que arrasar con ellos, básicamente. Lo que hicieron también los anglosajones, los ingleses, los franceses y algunos holandeses, también españoles, en el este norteamericano. Como no eran sociedades altamente jerarquizadas, se arrasaron básicamente, y por eso en el este americano tampoco hay mucha presencia o gran presencia indígena, ¿sí? Por eso les hablo de una lógica. No hay lógica, digamos, en destruir a todos los indígenas aztecas o muiscas o incas, sabiendo que los podemos usar, digamos, dentro de la sociedad, dentro de la nueva sociedad española, conquistadora y colonial, como, digamos, fuerza de trabajo, por ejemplo. Pues hay una lógica ahí, obviamente. Esa visión, digamos, de una absoluta destrucción y caos, siempre hay, ya se está revisando un montón, sobre todo por historiadores hispanistas en México.
En el Imperio Incaico sucede algo parecido a lo de la conquista de México por Hernán Cortés. Lo que pasa es que Francisco Pizarro, el conquistador de México, este sí no tiene, digamos, la altura intelectual, digámoslo así, entre comillas, que tiene Hernán Cortés. Francisco Pizarro es un porquero, digámoslo así, o sea, un señor que cuidaba puercos en España. Se viene, como muchos españoles, a buscar aventura, a buscar riqueza. Toda migración lo hace así. Nosotros los colombianos o los latinoamericanos migramos a Europa o sobre todo a Estados Unidos buscando prosperidad y riqueza. Entonces, dentro de esa migración, pues va todo el mundo, va todo lo que ustedes quieran. Gente que va a trabajar, gente que va a hacer daños de todo tipo. Eso también es otra farsa, digamos, de que aquí vinieron los ladrones y los delincuentes. Creo que eso ya lo había hablado el programa pasado, ¿sí? En principio podrían venir algunos aventureros que con promesas, digamos, de ser escarcelados, pero eso pasa rápidamente en los años o en las primeras décadas de la conquista española. Ya aquí vendrán gente que pues, querrá vivir una aventura como conquistador o nuevos aires también. Ve que en España o en Europa su situación está básicamente muy encerrada, no tiene horizonte y viene hacia América, como ha sucedido con todas las migraciones a lo largo de la historia. Entonces Hernán Cortés hace eso, Francisco Pizarro piensa quizás en eso, que siendo un porquero en España, o un cuidador de puercos, pues no tiene más horizonte, entonces vendrá acá a buscar lo mismo que buscan todos los conquistadores españoles, fortuna, riqueza, fama y quizás un sitio en la historia, quizás eso del sitio en la historia sea lo último que piensen, pero hay un detalle, una leyenda que les quiero contar ahorita que es muy bonita, que tiene que ver un poco con eso, hablando específicamente de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro está en Panamá, antes de la conquista del Perú, está con su socio Almagro y tienen muchas deudas porque muchas de sus empresas conquistadoras han fracasado. Entonces, también tienen oídas de un reino al sur, en Suramérica, digámoslo así, lo llamaríamos ahora, al sur del territorio en donde ellos están, que es Panamá, donde hay una gran riqueza. Entonces, más o menos también emprende esta hueste conquistadora con esas oídas, ¿cierto? Obviamente para hacer una empresa de conquista, pues habrá que digamos, estar más o menos seguro, digo más o menos seguro porque son rumores, obviamente, más o menos seguro de esos rumores, ¿sí? Entonces, alcanzan a reunir también un dinero con privados, nuevamente para una hueste conquistadora, hacia el Perú, desde Panamá. Consiguen 2 barcos, 2 naves, una capitaneada por Almagro y otra por Pizarro, y van por la costa pacífica desde Panamá. Van haciendo pequeñas paradas en la costa pacífica colombiana. Ese será el primer momento, digamos, en este capítulo Colombia de cuaderno de historia, en que vamos a empezar a hablar ya más o menos del territorio colombiano. ¿Qué hace esa hueste conquistadora de Pizarro dando, digamos, cerca a la costa bajando por la costa del Pacífico y acercándose, digamos, a algunas poblaciones de indígenas del Pacífico? Básicamente lo que hacen es comerciar, ¿sí? Comerciar, digamos, artículos, los españoles, con comida, ¿cierto? Frutas, verduras y alguna carne de micos, por ejemplo, y pues proteína en general. Esto ya lo había hablado también el programa pasado. Todo esto, cuando les hablo del programa pasado, es para invitarlos también a quienes no hayan visto los programas anteriores, pues puedan visitar justamente aquí mismo en la onda corta Cuaderno de Historia, para que hagamos ese hilo, digamos, un poquito más lógico dentro de este relato. Obviamente los españoles traen cuentas de vidrio, espejos, y yo ya conté por qué no es denigrante el cambio de espejos por ejemplo, por alimentos, que es lo esencial, y luego por oro o por
metales preciosos. No voy a repetir ese asunto. Pero básicamente lo que hacen la conquista de Almagro y Pizarro, acercándose a la costa pacífica colombiana, es por víveres, básicamente. Hay varios motines, acercándose ya a lo que conocemos ahora como el Ecuador, el país, pues, en costas ecuatorianas hay un motín grave, bastante importante, y los barcos llegan a una isla que se la llama la Isla del Gallo. Aquí es la leyenda bonita, es una leyenda que cuenta Eduardo Caballero Calderón, un escritor colombiano ya muerto, un escritor muy importante del siglo XX, por lo menos para mí, en un cuento que se llama Pastor de Cerdos, hablando de Pizarro. Pastor de cerdos, obviamente es una burla, porque los cerdos no se pastorean. Para cuidar cerdos hay que estar en la porqueriza, y para estar en la porqueriza hay que estar dentro de la porquería, básicamente. Entonces, un poco Eduardo Caballero Calderón se burla de Pizarro, porque Pizarro era un hombre que trabajaba dentro de la porquería, digamos, del cuidado de los cerdos. Por eso el cuento se llama Pastor de Cerdos. En ese cuento hay una leyenda muy bonita, en donde hay un motín y ellos desembarcan, los barcos desembarcan en una isla en costas ecuatorianas, o al frente de las costas ecuatorianas mejor, que se llama la Isla del Gallo. Ahí descienden, todos están hambrientos, como hay un motín, obviamente se quieren devolver a Panamá, todo el asunto, hay hambre, hay desesperación, llevan semanas, pues no, aquí no vamos a conquistar nada, es mejor devolvernos. Y Pizarro se baja y desenfunda el sable, su sable pues de conquistador en plena playa, y traza una línea sobre la arena. Traza una línea sobre la arena y pasa esa línea y dice: quienes pasen conmigo será la riqueza, la conquista del Perú, la riqueza, la gloria y la historia. Quienes no pasen será obviamente las deudas y la cárcel en España. De esa raya se supone que dice la leyenda, la pasan 12 más, o sea, Pizarro y 13 más. Esos son los que se conocen como los 13 de la gloria, los que alcanzan, digamos, los primeros que alcanzan la costa peruana para dirigirse hacia el Cusco e iniciar la conquista hacia el Perú. Luego de esa leyenda, es una leyenda, pues no sabemos si realmente pasó, pero es muy bonita, me parece muy bonita. Un barco, el de Almagro, sube a Panamá con órdenes de Pizarro de buscar más dinero para, digamos, y hombres para iniciar, digamos, la conquista. Y mientras Pizarro se adentra en costa peruana y hace más o menos lo mismo que haría Hernán Cortés en la conquista de México, que es buscar tribus o pueblos que estén en contra de los incas. Le va a ser un poquito más dificultoso porque los incas son menos guerreros y menos militares, y las conquistas que hicieron los incas, a diferencia de los aztecas, es menos por la fuerza y militar, más que por digamos, el convencimiento de hacerse a un imperio que es rico, sobre todo en obras civiles y en agricultura. ¿Sí? Entonces le va a ser un poquito más difícil a Francisco Pizarro, y Francisco Pizarro va a ser quizás mucho más cruel en sus prácticas que el mismo Hernán Cortés en México. Bueno, hay una cosa importante acá, no sé si lo había mencionado en el programa anterior, y es, por ejemplo, en el caso de México, son los traidores, ¿sí? O exactamente la traidora, lo que llaman la Malinche. Hernán Cortés es ayudado por varias tribus indígenas o reinos que han sido subyugados por los aztecas, pero en particular por una indígena, Malinche. Ella va a ayudarle en principio a Hernán Cortés como una traductora de lenguas indígenas y aztecas, y luego se enamorarán, o no sé si Hernán Cortés la tomará a la fuerza. En algunos relatos se habla de enamorarse, en otros que la toma a la fuerza, incluso tiene hijos con Malinche. Y en la visión, en la cultura actual mexicana, Malinche es vista como una traidora, ¿sí? Como una que entrega su cuerpo por algo.
¿cierto? No por amor, ya sabemos a qué me refiero exactamente. Entonces, esa Malinche básicamente se va a convertir en la figura insultante para la cultura mexicana. Hoy en día, quizás con estos historiadores eh, eh, más, más hispanistas, digamos, en México, eh, se ha dado una visión diferente, digamos, de lo que sería, primero, la conquista española en México, segundo, la posición que tenía México como ya virreinato de España, y tercero, esa visión, digamos, de estos indígenas traidores y específicamente de la Malinche. Pero en general, Malinche ha sido considerada como eso, como una traidora. Entonces es un insulto máximo, ¿cierto? Malinche es la prostituta, entonces decirte a ti hijo de Malinche es decirte también hijo de la chingada o hijo y de puta, ¿cierto? Un hijo de puta, básicamente. Entonces, eso es una particularidad también interesante, digamos, de esa conquista española en México. Todo, todo nos imprime, todo nos toca, todo desde las antiguas civilizaciones prehispánicas hasta la conquista y colonia española hacia nuestro periodo republicano. Todo hace parte de ese ADN cultural nuestro. Por eso no sé si les había dicho antes, y voy a repetirlo mucho mientras hablemos de esta conquista y colonización española en América y específicamente en Colombia, que nosotros los mestizos, hombres y mujeres de Latinoamérica, mestizos sobre todo, nosotros no fuimos colonizados por los españoles, nosotros somos producto de esa colonización. Quizás las actuales sociedades indígenas sí se sientan colonizadas por el español. Nosotros somos un producto de eso, somos un producto de una etnia blanca, una etnia negra y una etnia indígena. Eso tiene un montón de implicaciones, un montón de asuntos positivos y negativos dentro de nuestra propia cultura latinoamericana y específicamente colombiana. Bueno, creo que podemos dejar ahí para que hablemos en el próximo episodio, en el próximo programa, un poco más sobre Colombia, más sobre esa conquista, esa primera llegada del español, sobre todo al altiplano cundiboyacense, el encuentro con esa sociedad preimperial que son los muiscas. Como siempre, traigo un librito de recomendación que no necesariamente tiene que ver exactamente con el tema que estoy tratando, pero es un libro sobre historia, obviamente. En este caso se trata de historia de España. Es un libro, un libro, una recopilación de artículos, de capítulos, digamos, escritos por diferentes historiadores. En este caso es el editor general, es el historiador Raymond Carr, un historiador inglés, y es una historia de España completa. Muy interesante estos libritos porque por el precio, digamos, de lo que podría valer una comida en un restaurante medianamente lujoso, no estamos hablando de un corrientazo, como llamamos aquí en Medellín o en Colombia, un almuerzo barato, sino por un valor más o menos de unos 30.000, 40.000 pesos, podemos leer un libro que nos habla de toda la historia de España, desde la España prehispánica, perdón, desde la España prehistórica, fenicia, romana, hasta, digamos, la España actual. Es un libro editado, en este caso voy a mirar, por Ediciones Península. Esta edición que tengo es del 2006. Es un libro que se puede leer también en una semana, en 15 días, un capitulito cada 2 días, muy interesante y un poquito también para despegarse de las pantallas y de las redes sociales que son tan perniciosas a veces, pero yo los convido a que se sigan pegando a veces a raticos a estas pantallas de la onda corta, que tenemos programas muy interesantes, muy buenos, muy amenos, divertidos, y un poco este programa que trata también un poco de contarles, de enseñar un poquito acerca de nuestro pasado. Creo que podemos dejar hasta ahí. Les agradezco mucho.